Amigos, continuamos con Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. Sus preguntas a nuestras cuentas en redes sociales las iremos leyendo en breve. Gracias a todos por su sintonía. Nos escriben desde diferentes estados de nuestro país. A todos ustedes, gracias. La señora Elena, que siempre nos escribe. Bueno, desde el Táchira reportan sintonía, desde Nueva Esparta, Mérida, Distrito Capital, el estado Carabobo. Bueno, gracias a todos por seguir este espacio. Tardes lluviosas que hemos tenido durante esta semana, pero nuestra población venezolana se mantiene informada a través de la señal de Globovisión. Diputado, el tema, bueno, por el territorio del Esequibo, en el bloque anterior nos hacía pues algunas de las propuestas que piensan elevar dentro de la Asamblea Nacional. Le preguntaba yo que si esta propuesta iba a ser sometida a consultas. Siguen muchas dudas y preguntas por parte de la población venezolana respecto a cómo será esa consulta. Decían muchos especialistas, es importante que hasta la pregunta que vaya a ser formulada sea estudiada por un equipo de expertos. Otros dicen no se debería hacer una consulta, pues todas las acciones que se tomen allí deberían tomarse en forma expedita e inmediata por la Cancillería, por el presidente, quien es que ejerce pues la... Yo creo que hay que dejar claro que si nosotros concebimos que tenemos una constitución donde la participación protagónica del pueblo es transversal, donde la democracia nuestra no es la democracia representativa que teníamos en la Cuarta República, sino que es una democracia participativa y protagónica, consultar a nuestro pueblo es precisamente lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque es una iniciativa política que busca poner en el debate, discutir los antecedentes históricos, el despojo al cual fue sometido Venezuela en una época de verdad muy triste del funcionamiento republicano nuestro, asumir el desafío que por primera vez el Parlamento en la historia republicana de Venezuela convoca un referéndum consultivo de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, y poner a nuestro pueblo a discutir ese elemento y a mirar hacia el Esequibo y a debatir sobre qué hacer sobre el Esequibo, bueno, es algo para nosotros realmente importante, es trascendental, porque es que la soberanía reside en el pueblo. Y ese va a ser un ejercicio de soberanía de nuestro pueblo cuando se realice ese referéndum. El otro elemento que hay que tener, yo diría, muy presente es que ahora hay un problema geopolítico y desde el punto de vista del equilibrio energético en el mundo. Estados Unidos esta década consume todas sus reservas petroleras. Es decir, los 17 millones de barriles que ellos están produciendo y consumen 19.5 millones de barriles día. Por supuesto que Estados Unidos tiene un interés supremo en la explotación de la fachada atlántica venezolana que está haciendo ilegalmente Guyana. Y hay que tener ese elemento muy claro para nosotros entender qué es lo que está sucediendo. De manera tal que el juego o la disputa que tenía un antecedente histórico y era un problema legal, hoy se convierte en un problema energético. Las necesidades de energía que va a tener Estados Unidos al finalizar esta década son enormes. Eso implica un desafío económico y un desafío financiero que no puede soportar Estados Unidos a menos que consiga un gobierno que haga lo que hizo el gobierno de la República Federativa de Guyana. Entregó la soberanía de esos, suponiendo que eso sea de Guyana. Es una barbaridad el acuerdo económico que ellos han firmado. O sea, la ExxonMobil paga solo el 2% de impuestos al gobierno de Guyana. En Venezuela, en la Revolución Bolivariana, las empresas que se asociaban con Petróleos de Venezuela para trabajar en la faja, por ejemplo, están obligadas a pagar el 30% de regalía, el 50% de impuestos. Y desde que Hugo Chávez ejerció la presidencia, se estableció que cualquier proyecto petrolero en Venezuela tenía que tener el 3% de inversión social. No es que la empresa pagaba el 3%, no, tenía que realizar el proyecto de inversión social, acueductos, escuelas, hospitales, vialidad, lo que concibiera. El proyecto lo tenía que hacer y tenía que suministrarle el dinero para que Petróleos de Venezuela decidiera cómo lo ejecutaba. O sea, que ni siquiera a lo que estableció la Revolución Bolivariana en este proceso de emancipación y de soberanía de nuestro recurso energético, que es el 3%, lo que paga la ExxonMobil a Guyana llega a ese 3%.
Ahora, En esos términos sí. en los cuales la ExxonMobil está produciendo petróleo, por supuesto, es la única forma de que un petróleo que allí debe estar costando cerca de 35 o 40 dólares extraerlo, puedan ellos entonces soportar tener que asumir dentro de pocos años, pues, bueno, dentro de 7 años se quedan sin petróleo en Estados Unidos, o sea que eso que aumentaron ellos a través del fracking se les acaba y van a tener que buscar cómo resolver ese problema. Ahora, Estados Unidos pues también tiene en Venezuela, un país que geoestratégicamente pues le sirve para suministrar petróleo, pero estamos sancionados. ¿Qué pasa con el proceso de negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para el alivio de las sanciones? Veíamos hace minutos en un avance del equipo de prensa un nuevo comunicado de la Cancillería que da muestra, que da cuenta de que el diálogo permanente continúa entre Estados Unidos y Venezuela. En esta oportunidad era con un tema pues de migración, de un acuerdo con el tema de migración, pero así como esto, pues otros temas entendemos que están sobre esa mesa y obviamente el tema energético es uno de los principales temas importantes para Estados Unidos y también para Venezuela. Mira, ¿por qué ellos llaman a las medidas coercitivas unilaterales sanciones? Porque esa palabra no existe en la legislación internacional y no está penada ni está calificada, pero en términos legales lo que están haciendo ellos son medidas coercitivas unilaterales que sí están tipificadas como un delito internacional por las Naciones Unidas. Ellos después que tomaron esas decisiones y estalla la guerra con la operación militar de Rusia-Ucrania, creyendo que iban a poner de rodillas a Rusia en menos de un año, que iban a provocar una debacle económica y que además creyendo que iban a derrotar militarmente a Rusia con todo el apoyo militar que habían dado, bueno, se encuentran ahora con que el juego se les revirtió, la economía de Rusia no se desplomó, los rusos se habían preparado para ese tipo de cosas, han invadido otros mercados, están realmente vendiendo más crudo que antes. Y bueno, Estados Unidos entra entonces en un proceso complejo. El precio del crudo, ya varios analistas están diciendo que antes que llegue diciembre va a estar en los 100 dólares el barril, lo cual implica un desafío económico para estas economías que están estancadas, que están en un proceso inflacionario, y nosotros, bueno, tenemos que jugar un papel estelar en ese proceso, un papel que se nos ha dificultado por las sanciones. Las sanciones están dirigidas a impedir que el gobierno y Petróleos de Venezuela puedan acceder a fuentes de financiamiento, y eso plantea una dificultad muy grande, pues el ministro presidente de Petróleos de Venezuela ofreció como meta el 1.000.000 de barriles. Está difícil porque apenas abril acabamos de cerrar con 820, implicaría subir en estos 3 meses que quedan 60.000 barriles en promedio y va a ser muy complejo hacerlo sin fuentes de financiamiento. Es necesario para Venezuela aprovechar este momento y circunstancias históricas respecto al tema de poder vender, de poder colocar el petróleo venezolano, y además se habla de que pues hay una transición energética en el mundo hacia energías alternas, energías verdes, que no es un proceso inmediato, pero que sí puede venir en los próximos años. Al regreso seguiremos conversando sus reflexiones finales sobre este tema del Esequibo y también sobre las oportunidades en materia energética para Venezuela. Ya volvemos a sus preguntas también, ya las tenemos aquí marcadas, ya las vamos a leer, no se aparten.